Camino de Santiago 2017. Una forma digna de dar un tributo y un agradecimiento a un padre es marcando un objetivo familiar. El Camino de Santiago, sin lugar a dudas, va a formar parte de ello, ya que contribuye a desarrollar todos los valores que nos enseñó día a día: esfuerzo, honestidad, ejemplaridad, humildad, trabajo, respeto, humanidad, generosidad, fraternidad. En definitiva, ser un ciudadano del mundo. Para ello nos vamos a preparar física y mentalmente, y también ayudarnos de un adecuado equipo. El primer día fue un largo viaje trasnochado: Madrid, Soria, Pamplona. Fue una primera toma de contacto con el entorno, para familiarizarnos con Navarra y el Pirineo. Nos alojamos en el albergue de Roncesvalles, comida ligera y paseo corto por una senda atravesada por un arroyo donde nos sacudimos los calores estivales. Después, una visita a los puntos de interés cultural de Roncesvalles, como son la Colegiata de Santa María, un ejemplo claro de gótico francés en España. La iglesia de Santa María comenzó a construirse en 1215 por el rey navarro Sancho VII el Fuerte. Consta de una planta de 3 naves y la escultura de la Virgen de Roncesvalles, tallada en madera y bañada en plata. En el conjunto de la colegiata también destaca el claustro de planta cuadrada y del siglo XVII. La capilla de Santiago, pequeña construcción gótica del siglo XIII, y a su vera la capilla del Espíritu Santo, también conocida como Silo de Carlomagno. Es la construcción más antigua de Roncesvalles, es del siglo XII y en ella se ha dado sepultura a peregrinos. Perfil: Roncesvalles-Zubiri. Hasta Espinal, pasando antes por Burguete, el perfil es llano y alterna tramos boscosos con extensos prados. A continuación salta a escena el Valle de Erro, haciendo gala de sus hayedos y robledales y de su cambiante orografía. Se sube Mezquiriz y se desciende hasta Vizcarreta y Linzoaín para afrontar el puerto de Erro. Por un último, mágico y vertiginoso descenso entre boj, portillos que se abren y cierran y escalones, se llega hasta las puertas de Zubiri y el valle de Estiríbar. Partimos de Roncesvalles muy temprano, donde tomamos una senda que discurre por el robledal de Brujas. El bucólico paseo termina al entrar en Burguete. Compramos pan y plátanos en una pequeña tienda. Atravesamos el pueblo entre las robustas casas blasonadas y tras sortear varios cauces de agua llegamos al Espinal, primer pueblo del Valle de Erro. Giramos por pistas de diferente piso, subimos hasta el Alto de Mezquiriz, entramos en el impresionante hayedo, donde el sotobosque de boj, acebos y alechos nos guía hacia la siguiente población, Vizcarreta. Ponemos rumbo a Linzoaín, distante casi 2 kilómetros. Las piernas ya empiezan a pesar. Hacemos un descanso breve y nos lanzamos hacia un ciruelo retorcido que invadía el camino. Nos unimos a un grupo numeroso de peregrinos valencianos, muy animoso. Cogemos un carretil de cemento muy empinado hasta el Alto de Erro. Las primeras rampas son las más duras, pero la pendiente cede y el camino se ensancha. Nos pasan varios ciclistas a un ritmo alto. Después la bajada nos presenta el puente de Rabía, sobre el río Arga, construcción por la que accedemos a Zubiri y al valle de Estiríbar. Fin de la primera etapa. El calor es asfixiante. Nos refrigeramos bien en una fuente para dirigirnos apresurados al albergue. Comemos pausadamente, compartiendo mesa con otras peregrinas alemanas. Después examinamos un folleto del pueblo y leemos: Zubiri, el pueblo del puente en euskera. Es la capital del valle. Su nombre se relaciona con el puente gótico denominado de la Rabia. Puente medieval de 2 ojos de medio punto y tajamares poligonales sobre el río Arga. Existía la creencia de que los animales que daban una vuelta alrededor del pilar sanaban de la rabia. Dicen también que en uno de esos pilares del puente se encuentran enterradas las reliquias de Santa Quiteria. Además, algunos aseguran que podría tratarse del mítico puente del Pará. Perfil: Zubiri Cirzur Menor, de puente a puente y tiro porque me lleva la corriente. El de Rabia en Zubiri, el de los bandidos en la Rasoaña, el de Iturgaiz en Irot y el de la Magdalena en Pamplona, todos sobre el río Arga.
que riega el valle de Estilíbar y conduce hasta la primera ciudad del camino. Traspasada la ciudad, junto al pequeño río Sadar, el itinerario atraviesa la cendea de Cirzur. Zubiri, Cirzur el Menor. Salimos con la puesta de sol de Zubiri, mucha gente por la calle disfrutando de las últimas horas de fiesta. Cruzamos de nuevo el puente de Rabia. Subimos y descendemos durante unos kilómetros hasta llegar a Ilaraz, con fuente. Después entramos en Iskorot, a un buen ritmo favorecido por la tendencia descendiente se expone la Rasoaña, pueblo señero de la ruta jacobea, vertebrado por la calle de San Nicolás. Dejamos de lado el camino por el río Arga y el puente de los bandidos. Un corto ascenso lleva hasta el siguiente nubio del valle de Estilíbar, Azquerreta. Nuestra primera parada técnica para reponer fuerzas. Resguardados entre árboles y matorrales descendemos paralelos al río Arga hasta el puente de Zuriaín. Cogemos el desvío de Irurdoz y nos dirigimos hasta Irot. Bajamos así hasta el puente de río Uzama y la ermita de la Trinidad de Arre, que aún luce su ábside románico. Entramos en el templo, sellamos nuestra credencial y nos sentamos en el puente para disfrutar del bonito paisaje. Esta basílica de la Trinidad se levanta junto a un antiguo puente de origen romano, denominado a mediados del siglo XIII Puente de Atarabía. Permitía salvar el río Ulzama a la antigua calzada romana y posteriormente al Camino de Santiago, que provenía de Roncesvalles. Seguimos por la calle mayor de Villaba. A la salida ocupamos la carretera y continuamos hasta enlazar con Burlada. Es el camino que conduce hasta las puertas de Pamplona, la primera ciudad del camino. Kilómetro y medio después cruzamos el puente de la Magdalena, sobre el río Arga. Continuamos por el foso de las murallas, para traspasar el puente levadizo y el portal de Francia, del año 1553. Allí inmortalizamos el momento con algunas compañeras del camino. Ya en Pamplona descendemos hasta la plaza consistorial. Recorremos de punta a punta la calle mayor. Se hace tarde, los pinchos serán para otra ocasión. La señalización obliga a ir hasta la Universidad de Navarra. Se abandona por el puente de Acella, sobre el río Sadar. Por un andadero, tras 2 kilómetros, se llega en ligera pendiente hasta Cirzur Menor, población de la cendea de Cirzur. Nos espera Maribel Roncal, en su albergue. Nos saluda efusivamente como si nos conociera de toda la vida. Ducha, lavado de ropa y con una visita guiada por un miembro de la Orden de Malta a la encomienda sanjuanista, iglesia románica del siglo XII, damos por terminado esta intensa jornada. Etapa 3. Cirzur Menor, Puente la Reina. El perfil, traspasada la ciudad, junto al pequeño río Sadar, el itinerario atraviesa la cendea de Cirzur entre terrenos cerealistas y alcanza las alturas de la Sierra del Perdón, una barrera natural entre la cuenca de Pamplona y Valdizarbe. En el descenso, Uterga y Muruzarzábal ceden el paso a Óbanos, donde ya se unen muchos peregrinos venidos desde Sompor y que actúa como trampolín de Puente la Reina, población indisoluble del peregrinaje a Santiago. Dejamos Cirzur para divisar los campos de cereal que se apoderan del paisaje. Ganamos altura con sosiego. Un par de kilómetros más arriba está Zarequiguegui. Tomamos un sendero que se abre paso entre boj y espinos y abundantes girasoles. Dedicamos el último esfuerzo sobreponiéndonos al intenso viento hasta coronar el alto de la Sierra del Perdón, barrera natural entre la cuenca de Pamplona y Valdizarbe. En chapa por el artista Vicente Galvete, que muestra una caravana de peregrinos de distintas épocas representando la evolución del camino a lo largo de la historia. Bajo el zumbido de los aerogeneradores, después de un merecido descanso, comienza el descenso sobre incómodas piedras sueltas y entre coscojas y encinas. Uterga, piedra de Valdizarbe, es la siguiente localidad de nuestra jornada. Damos vista a Muruzábal y nos desviamos hasta la ermita de Unate, una de las iglesias más bonitas y sugerentes del Camino de Santiago. Sencilla, original y misteriosa, declarada Monumento Nacional. Se alza solitaria poco antes de llegar a Puente la Reina, en medio de un llano y abierto paisaje. Su planta octogonal y el claustro que la circundan la hacen diferente a cualquier otro templo románica. Construido en 1170, su origen no está claro.
Algunos historiadores han barajado la posibilidad de que fuese obra de los templarios y hospital de la Orden de San Juan, mientras que la tradición popular atribuye su construcción a una reina o señora, cuya sepultura yace bajo las piedras, para que fuese capilla funeraria. Sorprende por su enigmática geometría y un interior que te sobrecogerá, y trata de adivinar el sentido de su nombre, 100 puertas, en euskera. El conjunto de planta octogonal está circundado por una hermosa galería porticada de 33 arcos, con capiteles decorados. La armonía de la planta octogonal queda rota por el ábside pentagonal y una torrecilla de planta cuadrada, adosada en el lado de la epístola. En los muros exteriores se alternan ventanas caladas y ciegas y 2 puertas de acceso. El interior del templo, sencillo y con algunos elementos de influencia musulmana, sorprende por la escasa luz interior. Transmite la espiritualidad y recogimiento que envuelve a la iglesia. La sobriedad también del interior es solo aparente, ya que las columnas poseen hasta 26 capiteles decorados, y en el ábside, de gran riqueza arquitectónica y con forma semicircular, se encuentran los elementos esculturales más antiguos de la iglesia. Reanudamos la marcha hacia Óbanos, que se conquista tras un repecho. La plaza del ayuntamiento, rodeada de bellas calles y casas, muestra una variada arquitectura civil con elementos góticos en cantería y ladrillo. La iglesia de San Juan Bautista ejerce de unión entre los peregrinos que venían de Somport y los de Roncesvalles. Construida esta iglesia, reemplazó una antigua construcción gótica. De este templo se mantiene, entre otros elementos, las portadas del siglo XIV, la torre, la pila bautismal y esculturas del retablo del siglo XVII. Pasamos bajo el arco apuntado de la puerta de Óbanos y bajamos hacia la vega del río Robo, hasta la entrada del Puente de la Reina. Fundada en el siglo XII por Alfonso I el Batallador, conserva de manera admirable su inicial trama urbana, un ejemplo de pueblo-calle. La calle central o Rúa Mayor de Puente de la Reina desemboca en el puente, que es camino y monumento. Estrecha y sombría, protegida por casas señoriales, posee en su inicio la iglesia del Santo Crucifijo, construcción de origen templario, con 2 naves, una románica y otra gótica, edificadas a finales del siglo XII. Su puente románico, sobre el río Arga, mandado construir para el paso de los peregrinos por la reina Doña Mayor, dio nombre al pueblo. La Rúa Mayor desemboca en el magnífico puente del siglo XI, con 6 arcos de medio punto sobre el río Arga, que facilita la salida de los peregrinos del municipio. Después de la ribera se contempla la iglesia de Santiago. Al recorrer la calle Mayor es imposible no prestar atención a su torre, que parece tocar el cielo. Se construyó a finales del siglo XII, pero su aspecto lo fraguó con la remodelación del siglo XVI. Conviene detenerse ante la portada polilobulada y frente a la talla gótica de Santiago Belcha, apóstol, denominado Belcha por su tez morena. Y aquí termina nuestra jornada tercera del Camino de Santiago. Etapa cuarta. Puente la Reina a Llegui. Un amanecer rojizo sobre la calle empedrada, el puente románico que sobrevive a los envites del río, paisajes de cereal y viñedos, una senda cargada de peregrinos que avanza hacia un pueblo medieval, una calzada romana, un río de agua dulce y un santo benefactor, todas ellas postales que brinda el camino a quien despierta y duerme junto a él. Salimos muy temprano por el monumental puente románico sobre el Arga, para despedirnos de Puente la Reina. Cada vez hay más peregrinos, y de todas las nacionalidades. Nos vamos alejando progresivamente hasta toparnos con una dura cuesta bajo una mancha de pinar repoblado. Entramos en Mañeru, pueblo de vino. A la salida nos sorprende una senda rodeada de cereal y viñedos que avanza hacia un pueblo de traza medieval situado sobre una colina, Cirauqui. Su entramado de calles empinadas nos maltratan las piernas. Penetramos en el ayuntamiento por uno de sus arcos y nos sellan nuestra credencial. Tras una breve parada, descendemos hacia las afueras del pueblo para pisar un tramo de calzada romana y un puente de la misma época. Unos kilómetros más adelante, acabamos en la orilla del río Salado, por el puente medieval de arcos ojivales. Aguas ricas en sales, que nos sirven para aliviar los maltrechos pies. Afrontamos un exigente kilómetro hasta Lorca, localidad del Valle de Gerri. Siempre por pistas de concentración desembocamos en Villatuerta,
en dirección hacia el puente románico de Río Aránzu. Sellamos la credencial en la iglesia gótica de la Anunciación, con porte de catedral. Por el camino de Estella proseguimos la andada hacia un puente moderno sobre el Ega. El curso de este río nos llevará hasta las puertas de Estella. Accedemos al centro, deleitándonos de sus magníficas calles y edificios históricos, así como del ambiente festivo que se respiraba en cada rincón. Estella. En el año 1090, el rey Sancho Ramírez convierte a Estella en una ciudad del Camino de Santiago. Los francos, dedicados al comercio y la artesanía, fueron expandiéndose formando nuevos burgos o barrios. En el siglo XII, el auge del camino y las influencias artísticas europeas que bajaban por él propician una buena etapa constructiva, como tal ejemplo de San Pedro de la Rúa. Una escalinata moderna conduce hasta esta iglesia románica del siglo XII. Su portada principal, la septentrional, presenta 10 arcos lobulados de influencia árabe y rica ornamentación. El claustro aún conserva 2 alas construidas hacia el año 1170. Palacio de los Reyes de Navarra, situado frente a la iglesia de San Pedro, tiene una fachada compuesta por una galería de arcos de medio punto y 4 ventanas de arquillos. Salimos de Estella por la calle de Zalatambor y continuamos hasta Allegui, antiguo señorío eclesiástico que posee su propio ayuntamiento y que se encuentra físicamente ensamblado con Estella. Nos albergamos en el polideportivo, descansamos, ha sido una etapa durísima. Etapa 5. Allegui, Torres del Río. Perfil. Ante los muros del monasterio de Irache, una fuente de agua y vino ofrece el mejor antídoto contra el sinuoso tramo que conduce a Villamayor de Monjardín. A partir de aquí, hasta los arcos, los viñedos y olivares son los únicos aliados que evitan caer en los soliloquios producidos por las pistas de concentración y la ausencia de poblaciones intermedias. Desde los arcos, población con todos los servicios, existe la alternativa de continuar hasta Torres del Río, depositaria de la iglesia románica del Santo Sepulcro. Partimos de Allegui hasta la Fuente del Vino y el monasterio de Irache. La pila mana agua y también vino, por cierto, nada malo, y el monasterio del siglo XI, que reúne todos los estilos posibles, aunque hoy se encuentra deshabitado. Al dejarlo atrás tomamos un camino que penetra entre masas apretadas de carrascas. Al norte se divisa la sierra de Urbasa y Andía, perteneciente a los Montes Vascos. La senda sinuosa, muy agradable, desemboca en Azqueta. Seguimos con nuestro ritmo constante, entre viñedos, para alcanzar Villamayor de Monjardín. En el pueblo destaca la iglesia de San Andrés, románica del siglo XII y con torre barroca del siglo XVIII. Ahora toca sobrellevar los primeros 10 kilómetros sin poblaciones intermedias, a través de largas y monótonas pistas de concentración. Tras 1 hora y media, después entramos en Los Arcos, por la calle Mayor. Los Arcos fue romanizado, conquistada por los musulmanes y reconquistada a su vez por el rey Sancho Garcés en el siglo X. El fuero y la peregrinación a Santiago propició en Los Arcos una época de bonanza, el comienzo de las obras de la iglesia Santa María, la construcción de hospitales, las ferias y mercados, etc. Llegamos hasta la plaza porticada de Santa María, donde se encuentra la iglesia de Santa María, que se construyó a finales del siglo XII y no paró de reformarse y ampliarse hasta el siglo XIX, circunstancia por la que atesora desde el románico hasta el neoclásico, pasando por el gótico, plateresco y barroco. Merece la portada plateresca, el retablo mayor barroco, el claustro en gótico flamígero y la torre de 4 cuerpos del siglo XVI. En el camarín del retablo mayor se encuentra la talla de Santa María de los Arcos, Virgen negra de ojos azules. Traspasamos el portal de Castilla, antigua puerta principal de la muralla medieval, e inmediatamente cruzamos el río Dron. Nos incorporamos a la pista agrícola que avanza en línea recta hacia Sansol. Dejamos Sansol ya a la vista de Torres del Río. Un rápido descenso nos sitúa a las puertas de esta población. Cuesta subir por sus empinadas calles y dar con la iglesia del Santo Sepulcro, una de las joyas arquitectónicas del camino. Monumento histórico artístico desde el año 1931. El Santo Sepulcro es una construcción románica del siglo XII que destaca por su planta octogonal y bóveda califal de 8 arcos. El altar lo preside una talla románica de madera del Cristo crucificado. Además,
mantiene una torre adosada que pudo utilizarse como faro para guiar a los peregrinos que no precedieron. Tras un bañito reparador y una cena ligera, acompañado de nuestras amigas alemanas y unos peregrinos aragoneses, nos vamos a dormir. Los pies lo reclaman firmemente. Torres del Río, Navarrete. Logroño está cerca, casi al alcance del bordón, pero antes del camino embauca al peregrino a desplazarse entre barrancos hasta Viana. Se despide Navarra, recorrida de norte a sur y de este a oeste, durante 142 kilómetros, y se presenta La Rioja. El Parque de San Miguel y el entorno natural del embalse de la Grajera sellan la estancia en Logroño y abren las puertas al suave paisaje riojano, empapado de vid y árboles frutales, Navarrete de tradición alfarera. Abandonamos Torres del Río por la parte alta sin atisbar luz alguna junto a una pareja de peregrinos. Cogemos una pista pedregosa y tras un tiempo alcanzamos la ermita La Virgen del Pollo, construida en el siglo XVI, reformada durante el Barroco y el siglo XIX. Tomamos un camino hacia Bárgota, descendemos el barranco de Cornava, impregnado de pinos de repoblación y algunos frutales, y al fondo del barranco hay parcelas geométricas de viñedos y olivares nutridos por la tierra semiárida. Continuamos entre toboganes hasta la entrada de Viana. Viana es el último pueblo de Navarra, en el Camino de Santiago, fundado por Sancho el Fuerte en 1219 mediante la agrupación de pequeñas aldeas con el fin de defender Navarra de Castilla. Avanzamos hasta la Plaza de los Fueros. Aquí se dan cita el ayuntamiento y la iglesia de Santa María, y también, para nuestra alegría, las peregrinas alemanas. El ayuntamiento es la casa consistorial que se terminó de edificar en 1692. Su fachada responde a los cánones clásicos del barroco francés. La iglesia de Santa María, gótica de soberbias dimensiones, fue construida entre 1250 y 1312 y ampliada entre los siglos XVI y siglo XVIII. La portada de la epístola, la de la calle Mayor y junto a la que yace la sepultura de César Borgia, es renacentista y sembró procedente de futuras construcciones. Seguimos las flechas amarillas dentro de Viana, hasta darnos de bruces con las ruinas de San Pedro, templo gótico cisterciense del siglo XIII, de 3 naves con una interesante ábside, la portada del siglo XVIII. La iglesia fue ocupada por las tropas liberales durante la Primera Guerra Carlista y se hundió casi completamente en 1844. Dejamos Viana por una pista entre huertas y campos de cultivo, e incluso la laguna de las Cañas, con un cielo nublado. Nos encontramos un amigo peregrino con problemas físicos serios, que desafortunadamente acaba su camino en esta etapa. Buen viaje de regreso a Madrid. Después cruzamos la carretera y el límite provincial, Navarra, que cede el turno a La Rioja. Entramos en Logroño por el puente de piedra sobre el río Ebro, de 1884, pero construido sobre reformas del primitivo que se levantó en el siglo XI por Sancho Domingo de la Calzada y San Juan de Ordega. Logroño es la segunda gran ciudad del camino francés, a la que debe su desarrollo y crecimiento urbano. Reconquistado el territorio, Sancho el Mayor traza a principios del siglo XI el nuevo itinerario del camino, que a partir de entonces cruza el Ebro por Logroño. A finales del siglo XI, Alfonso VI de León le concede el fuero. Al cruzar el río Ebro entramos en el casco antiguo. La calle Rúa Vieja enlaza con Barrio Cepo y esta nos dirige a los templos más importantes. La iglesia de Santiago Real, la más antigua de Logroño, consta de una única nave en salón, sin columnas y de amplias dimensiones. Está distribuida con 4 pares de contrafuertes en el exterior. Catedral Santa María la Redonda. En 1959 recibió el título de la catedral. La portada es rococó y sus torres gemelas de estilo riojano llevan los nombres de San Pedro y San Pablo. Y finalmente la iglesia San Bartolomé. Se remonta al siglo XII, de estilo románico, y transcurre durante el siglo XIII con el estilo gótico, construyéndose la magnífica portada ojival que contiene algunas esculturas románicas que narran la vida del santo y otros pasajes de la Biblia. Fue declarado monumento nacional. En Logroño, el equipo familiar se deshace. Durante muchos kilómetros, codo con codo, almohada con almohada, mi hermana se despide del camino. Ha sido un punto de apoyo básico, pero ahora toca pisar terreno solitario. Sobreviviré. Gracias, Gucci. Salimos de Logroño. Continuamos por el Parque San Miguel hasta una vía que conduce al Parque de la Grajera.
Tras un área deportiva se encuentra el dique del embalse de la Grajera, construido en 1863 sobre una laguna. Es el hábitat de varias especies de anátidas y rapaces propios de las zonas húmedas. Subimos por una pista asfaltada que avanza entre suaves lomas pobladas de vid que nos obsequia con unas magníficas vistas. Coronamos el alto y descendemos hacia Navarrete. Llegar a Navarrete, pueblo de alfareros emplazado sobre el cerro del Tedeón, pueblo de aspecto de plaza fuerte, de entramado medieval y casas blasonadas, escenario de múltiples batallas entre castellanos y navarras. La calle de la Cruz rodea el casco antiguo y sube hacia la iglesia de la Asunción, de estilo renacentista. Uno de los elementos notables de la iglesia es el altar mayor de estilo barroco. La iglesia posee 3 naves en la configuración de su planta. Tras la visita cenamos y nos vamos a descansar al albergue con italianos, daneses y portugueses.